Muy buenos días. Hoy vamos a hablar comenzando nuestra serie tocante el nacimiento de Jesús y su persona. Y hemos terminado muchas cosas de salud y es importante saber que Jesús es la razón por este tiempo. Y Jesús es quien dijo, sé. Es el título del mensaje de hoy. Y mi primera pregunta es, ¿por qué el cristianismo es tan diferente de cualquier otra religión en el mundo? La respuesta se centra en la persona de Jesucristo. Jesús, hijo de Dios Padre y segunda persona de la Santísima Trinidad, es la figura central de nuestro mensaje evangelístico. Hoy en día muchas voces están haciendo otras afirmaciones. Los ateos dicen que Dios no existe. Los politeístas pueden admitir que Jesús es uno de los muchos dioses. Cuando leí acerca de algunos países del lejano oriente, aprendí que al dar la invitación a recibir a Cristo, era necesario dejar claro a la gente que se estaban apartando de todos los demás dioses y volviéndose a Dios verdadero y viviente, como se revela en las Escrituras. Y como siempre, antes de seguir con nuestro mensaje, vamos a orar. Esta es mi Biblia. ¿Listos? Repitan, por favor. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta. Mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros como embajadores de Cristo, como se nos llama en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, nos hacemos eco de la convicción resonante del apóstol Pedro cuando afirmó en el Evangelio de Mateo capítulo 16 y versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El título Cristo significa ungido. No es el apellido de Jesús. Cuando yo era niño, yo pensaba que sí, ese era su apellido, Cristo. Pero nunca leí o oí que su madre tenía apellido de Cristo. Entonces, después en mi vida, cuando era más grande, aprendí que Cristo significa Mesías. Es el término en el idioma griego para la antigua palabra en hebrea. Mesías, el ungido, a quien Dios enviaría para salvar a su pueblo. Pedro y sus compañeros judíos, los primeros creyentes de la iglesia cristiana primitiva, reconocieron a Jesucristo como el Mesías
prometido en el Antiguo Testamento. Su periodo de la historia mundial fue de desaliento y desesperación. El Mesías prometido brilló como un faro en la oscuridad y su luz nunca se ha apagado. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 9, nos dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa era la verdadera luz, quien ilumina a todo hombre que viene al mundo. Hoy, mientras los líderes mundiales luchan con problemas aparentemente insuperables, mientras las nubes de tormenta se apoderan de todo el mundo, esta situación oscura y amenazante simplemente actúa el resplandor de aquel que proclama, como leemos en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y según Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es la esperanza para los gentiles desesperados e indefensos, que incluye a la mayoría de la población del mundo, y sean africanos, asiáticos, americanos o europeos. Billy Graham dijo, en todo mi ministerio evangelístico, nunca he sentido la necesidad de apartar a Jesús a las muchas y variedades, nacionalidades, culturas, tribus o grupos étnicos a los que he predicado. Creo en la contextualización. Trato de apartar ilustraciones o enfatizar ciertas verdades que ayudarán a una audiencia en particular a entender el Evangelio más claramente a la luz de su trasfondo cultural. Pero las verdades esenciales del Evangelio no cambian. Todas las cosas fueron creadas por Él y Él sostiene toda la creación, por lo que el mensaje de su gracia salvadora es aplicable a todos. Los hechos concernientes a su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su muerte sacrificial y sustitutiva, su resurrección y ascensión a la diestra del Padre y la gloriosa esperanza de su regreso, no deben deluciarse ni distorsionarse de ninguna manera. Jesús no es solo el Cristo, sino que también es Dios nuestro Señor y Salvador, según Tito, capítulo 2, versículo 13. Esta es una verdad asombrosa, casi incomprensible. Dios mismo ha descendido a este planeta en la persona de su único Hijo. La encarnación y la plena deidad de Jesús son las piedras angulares de la fe cristiana. Jesucristo no fue solo un gran maestro o un santo líder religioso. Él era Dios mismo en carne humana, completamente Dios
y completamente hombre. Jesús mismo dio testimonio frecuente de su singularidad y de su naturaleza divina. A sus oponentes les dijo, según Juan capítulo 5, versículo 58, antes que Abraham naciera, yo soy. Inmediatamente reconocieron esto como un claro reclamo de divinidad y trataron de apedrearlo por blasfemia. En otra ocasión Jesús declaró, según Juan capítulo 10, versículo 30, yo y mi Padre somos uno. Y de nuevo sus enemigos trataron de apedrearlo porque tú, dijeron, siendo hombre te haces Dios, según Juan capítulo 10, versículo 33. Además, demostró el poder de hacer cosas que solo Dios puede hacer, como perdonar pecados. La acusación presentada contra él en su juicio fue que, según Juan capítulo 19, versículo 7, se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando se le preguntó si él era el hijo de Dios, él respondió, tienes razón al decir que yo lo soy. ¿Qué prueba ofreció Jesús de que él era verdaderamente Dios, viniendo en forma humana? Bueno, primero, ahí estaba la prueba de su vida perfecta. Podría preguntar, ¿quién de ustedes me convence de pecado? Nadie podía responder porque su vida era perfecta. Aquellos que conspiraron para llevarlo al juicio tuvieron que obtener testigos falsos para presentar cargos porque era inocente. Fue capaz de enfrentar toda la furia de las tentaciones de Satanás y, sin embargo, no ceder al pecado. Según Hebreos capítulo 4, versículo 15, él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Segundo, ahí estaba la evidencia de su poder. Su poder era el poder de Dios Todopoderoso, el poder que solo Dios tiene. En Mateo capítulo 8, versículos 23 a 27, aprendemos que tenía poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Podía calmar las tormentas en el mar de Galilea. Tenía poder sobre la enfermedad y la dolencia. Resucitaba a los muertos, sanaba a los enfermos, a los ciegos les devolvió la vista y hizo caminar al cojo. Sus milagros fueron un testimonio del hecho de que Él es el Señor de toda la naturaleza. Leemos eso en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, como dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Tercero, había evidencia de profecía cumplida. Cientos de años antes de su nacimiento, los profetas del Antiguo Testamento hablaron precisamente del lugar donde nacería. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y en Salmo 22 y también en Isaías, capítulo 53. Aprendemos
de la forma de su muerte y sepultura. Los profetas predijeron innumerables detalles de su vida. Y en todos los casos, estas profecías se cumplieron. Eso es por eso que Jesús pudo decir a los discípulos desconcertados en el camino de Emaús: oh necio y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No debería Cristo haber padecido estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les expuso en todas las escrituras las cosas concernientes a él. 4. Ahí estaba la evidencia de su resurrección de entre los muertos. En Romanos capítulo 1, versículo 4, leemos que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Los fundadores de las diversas religiones no cristianas del mundo han vivido, muerto y sido enterrados. En algunos casos todavía es posible visitar sus tumbas, pero Cristo está vivo. Su resurrección es un hecho. Su tumba está vacía. Y esta es una prueba convincente y central de su naturaleza divina, única, como Dios en carne humana. 5. Ahí está la prueba de vidas cambiadas. La historia ilustra vividamente lo que la Biblia afirma claramente. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La educación y la disciplina no pueden hacer más que borrar las asperezas del egoísmo humano. Pero solo Cristo, el divino Hijo de Dios, tiene el poder de cambiar el corazón humano, según Timoteo capítulo 1, versículos 12 a 16. Y esos versículos dicen que sí, dicen que sí. Cristo puede tomar la persona más cargada de pecado, egoísta y malvada, y traer perdón y nueva vida. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas se hacen nuevas. Lucas capítulo 5, versículos 24 a 26 nos dice que su poder para cambiar el corazón humano es una prueba más de su naturaleza divina. Sí, Jesucristo es quien Él dijo que es, Dios mismo en forma humana. Y esa es una verdad crucial que sustenta la realidad de nuestra salvación. Solo el divino Salvador podía morir como el sacrificio perfecto y completo por nuestros pecados. Solo el divino Señor podía decirnos cómo deberíamos vivir. Solo el Hijo de Dios resucitado y ascendido es digno de nuestra adoración y nuestro servicio. Confesamos a Jesucristo como Dios, nuestro Señor y Salvador. Durante su tiempo aquí en la tierra, Él fue Dios en la carne, verdadero Dios y verdadero hombre.
Él es de eternidad en eternidad. Jesucristo, por su muerte y resurrección, se convirtió en el Evangelio. Como sus embajadores, debemos representarlo en toda su plenitud total y verdaderamente. Cualquier cosa menos nos descalifica de nuestro alto y santo llamamiento. El credo de Nicea, que surgió del concilio de Nicea en el año 325, afirmó que Él es Dios verdadero de Dios verdadero, siendo de una sola sustancia con el Padre. Por la fe, Jesús se convierte en nuestro Señor y Salvador. Toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada, según Mateo capítulo 28, versículo 18. El malvado sistema mundial actual aún no reconoce su señorío, está bajo el poder engañoso del príncipe de este mundo, que es el diablo, según Efesios capítulo 2, versículo 2. Pero aquellos en quienes habita Jesús tienen autoridad sobre el maligno y todos sus demonios. El apóstol Juan declara en 1 Juan capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por lo tanto, a pesar de nuestras limitaciones humanas e incluso de nuestros fracasos como evangelistas, el Señor está dirigiendo soberanamente su propia obra de rendición a través de nuestro evangelismo. Y estamos vinculados a los vastos recursos de su poder